Acababa de firmar los documentos definitivos para comprar la casa de mis sueños, una lujosa vivienda de 5 dormitorios con encimeras de mármol, techos altísimos y un jardín que la rodeaba como un abrazo. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, una celebración de la supervivencia tras años de esfuerzo, ahorro y espera. Pero la noche antes de mudarme, mi hija entró en mi habitación, pálida y temblando, y dijo 7 palabras que lo destrozaron todo. Creía que lo había previsto todo. Creía que por fin mi vida se estaba calmando. Pero lo que me dijo convertiría mi sueño en algo que nunca hubiera imaginado. Un campo de batalla emocional. Antes de continuar, suscríbete. Todavía recuerdo la primera vez que vi la casa. Era un martes cualquiera. Estaba en mi pausa para almorzar, tomando un café tibio en mi coche, cuando apareció el anuncio inmobiliario en mi teléfono. Allí estaba. Columnas blancas relucientes, un techo gris pizarra, un porche envolvente que susurraba paz. Parecía sacada de una revista, no de la vida real. Y, sin embargo, algo en mi pecho me decía: es tuya. Hice clic en el enlace, esperando que desapareciera. Pero no fue así. Esa noche, concerté una visita. Recorrer la casa fue como entrar en un sueño que había alimentado en silencio durante más de 20 años. Era madre soltera desde que mi hija tenía 2 años, trabajaba turnos dobles, compaginaba los estudios nocturnos y ahorraba cada dólar extra en un sobre que guardaba detrás de las cajas de cereales. Susurraba oraciones sobre montones de facturas, preguntándome si alguna vez llegaríamos a tener estabilidad en nuestras vidas. No quería lujos. Quería paz. Quería seguridad. Y quería espacio para la alegría. Esta casa me parecía todo eso envuelto en luz y silencio. Imaginaba los domingos por la mañana con el olor de las tortitas saliendo de la cocina, el sonido de la risa de mi hija resonando en el pasillo, tal vez incluso un perro corriendo por el patio trasero. Había habitaciones para las que ni siquiera tenía planes, habitaciones que simbolizaban posibilidades, no solo funcionalidad. Estaba lista para volver a respirar, para existir sin miedo ni carencias. La casa se convirtió en un símbolo de todo lo que había sacrificado, cada lágrima que había tragado, cada no que me había dicho a mí misma para que mi hija pudiera oír un sí. Hice la oferta 2 días después. La aceptaron en cuestión de horas. Lloré en el baño del trabajo. No por la casa, sino por lo que significaba. Lo había conseguido. Lo habíamos conseguido. Mi hija me abrazó esa noche y me dijo: estoy orgullosa de ti, mamá. Y eso valía más que las encimeras de mármol o las bañeras. El camión de mudanzas estaba reservado. Las llaves estaban en mi bolso. Todo estaba empaquetado y etiquetado con rotuladores negros gruesos. Cocina, libros, mi habitación, y, luego, una simplemente marcada como «Nueva vida». Esa noche, me tumbé en la cama mirando al techo, sonriendo para mí misma, planeando dónde colocaría las fotos de la familia en el pasillo. Pensaba que lo más difícil de nuestra historia ya había pasado. Pero a veces la vida es cruel y espera a que exhalas antes de darte un puñetazo en el estómago. Esa fue la última noche que dormí en mi vieja cama sin saber que todo estaba a punto de cambiar, porque justo antes del amanecer, oí que llamaban a la puerta, y al otro lado estaba mi hija, con una verdad que no solo rompió el sueño, sino que lo destrozó como un rayo. Los golpes llegaron justo cuando el cielo comenzaba a clarear, con un suave azul que se fundía con el gris de la madrugada. Estaba despierta antes de que llegaran. Algo en mi cuerpo no me dejaba descansar del todo, como si mi espíritu se estuviera preparando para una tormenta que aún no podía ver. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, mi hija, con el pelo revuelto por el sueño, la capucha de la sudadera subida hasta la barbilla. Descalza. Los labios entreabiertos, como si quisiera hablar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Al principio sonreí, pensando que quizá había venido a compartir mi emoción. Quizá tampoco había podido dormir por la mudanza. Pero entonces vi sus ojos. No se cruzaban con los míos. En cambio, miraba al suelo del pasillo, al esmalte de uñas desconchado de los dedos de los pies, a la esquina de la alfombra que se curvaba hacia arriba. A cualquier sitio menos a mí. Conocía esa postura.
Yo misma la había adoptado una vez cuando tuve que decirle a mi madre que estaba embarazada. Me aparté sin hacer preguntas y la dejé entrar en la habitación. Se sentó en el borde de la cama, con la espalda recta, como si se preparara para un juicio, del tipo que viene con decepción, no con gritos, y en ese momento me di cuenta de que, fuera lo que estuviera a punto de decirme, lo había llevado sola durante demasiado tiempo. Me senté frente a ella, con las rodillas rozando las suyas. Respiró temblorosamente y finalmente levantó los ojos. Estaban enrojecidos. No por haber llorado, sino por las noches de lucha, de revivir momentos, de batallas insomnes entre el miedo y la verdad. Abrió la boca. La cerró. Luego la volvió a abrir. Mamá, susurró, te he estado ocultando algo. La habitación se quedó en silencio. Incluso los pájaros fuera de la ventana parecían callarse. Quería esperar hasta después de la mudanza, continuó, con la voz quebrada como una ramita bajo los pies. Pero no pude hacerlo, ahora no, no después de todo lo que has hecho, no puedo dejarte entrar en esta nueva vida sin saber toda la verdad. Le cogí las manos, estaban heladas y húmedas por el sudor. Estoy embarazada, dijo. Aquello me golpeó como un trueno en el pecho. No porque no la quisiera. No porque me avergonzara. Sino porque la vida que había estado construyendo se suponía que era el suelo firme que nos sostenía. Y ahora, sin previo aviso, sentí que la tierra se movía bajo mis pies. No lloré. Aún no. Solo la miré. La miré de verdad. Y no vi a una niña que había cometido un error, sino a una joven atrapada en una tormenta que no sabía cómo capear. Entonces dijo algo más, en voz baja, más baja que antes. Y estoy casada. El silencio que siguió fue pesado. Ya no era la casa la que estaba cambiando. Éramos nosotros. Todo lo que éramos, todo en lo que nos estábamos convirtiendo. Los ojos de mi hija finalmente se encontraron con los míos, y entonces lo vi, no solo miedo, sino una súplica, no de perdón, sino de ayuda. Después de decir esas palabras, estoy embarazada, y, estoy casada, hubo un largo silencio entre nosotras. No era el tipo de silencio que se rompe con preguntas fáciles. Era el tipo de silencio que llena el aire con un peso invisible, como caminar por una habitación llena de humo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció impasible. Años de ser madre me habían enseñado que, a veces, tus hijos no necesitan tu reacción, sino tu firmeza. Le apreté la mano un poco más fuerte, como para decirle que seguía allí, aunque sintiera que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. Entonces, desde el fondo del pasillo, oímos que mi hermana se despertaba. Había venido a ayudar con las maletas y a pasar nuestra última noche en la antigua casa. El pasillo crujía bajo sus pasos y podía oír el suave tintineo de una cuchara removiendo el azúcar en su té matutino. Mi hija giró la cabeza rápidamente, como un ciervo asustado por el crujido de una ramita, y susurró, ¿podemos hablar a solas, mamá? Su voz era urgente, pero baja, como si lo que iba a decir no pudiera sobrevivir fuera de un susurro. Me levanté, asentí y la llevé al lavadero. Era el único lugar de la casa donde las paredes aún parecían pertenecernos. Donde el zumbido de la secadora enmascaraba el sonido de las lágrimas o las verdades. Se quedó allí de pie, contra la lavadora, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. La niña que había criado, la que solía perseguir mariposas y dormir con una luz nocturna, parecía a la vez mayor y aterrorizada. Ahora lo entendía. Había ensayado este momento. Quizás frente al espejo. Quizás en su mente miles de veces. No quería ocultártelo, dijo. Es solo que, sucedió muy rápido, y tenía miedo de que, si te lo contaba, todo se derrumbaría, y ahora ya es demasiado tarde. Le hice la única pregunta que pude formular a través de la niebla. ¿Quién es él? Ella dudó y luego dijo un nombre. Un chico al que apenas conocía. Un nombre que solo había oído de pasada, como ruido de fondo. Me dijo que se habían casado en secreto hacía 2 meses. Sin boda. Sin familia.
Solo un juzgado, 2 firmas y un par de promesas demasiado pesadas para su edad. Sentí que se me cortaba la respiración cuando lo dijo. No por juzgarla, sino por la sensación de que el tiempo se me escapaba de las manos. Todos los hitos que creía que iba a presenciar, la pedida de mano, los preparativos, las lágrimas antes de que ella caminara hacia el altar, me los había perdido. No porque no prestara atención, sino porque ella no me había dado la oportunidad. Entonces me miró, con la voz temblorosa: «Por favor, no me odies». No lo hice. Ni siquiera por un segundo. Pero sentí que algo más surgía en mi interior. Un nuevo tipo de dolor. El dolor de una madre que se da cuenta de que ya no es el centro de las decisiones de su hija, y que quizá nunca volverá a serlo. Metió la mano en el bolsillo de la sudadera con dedos que temblaban como hojas al viento. Por un momento pensé que iba a sacar pañuelos o quizá una carta. Pero en lugar de eso, me entregó un pequeño papel doblado, suave por haber sido abierto y cerrado tantas veces. Parecía que en la última semana lo habían manejado más que un billete de $1 en una tienda de barrio. Le temblaban las manos al pasármelo, lo que me indicó que ese papel significaba más que unas simples palabras. Significaba la verdad, significaba compromiso, significaba todo lo que ella había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Lo desdoblé lentamente. Mis ojos recorrieron la tinta descolorida y se fijaron al instante en el sello del juzgado. En la parte superior había 2 nombres, el de ella y el de él. Debajo, una fecha. 2 meses atrás. 2 meses en los que se había sentado a nuestra mesa, riéndose de mis chistes, mirando su teléfono, abrazándome antes de irse a dormir, mientras este secreto crecía en silencio entre nosotros. Sostuve el papel durante un largo rato antes de poder articular palabra. No lloré. Todavía no. Pero algo dentro de mí se encogió. No porque estuviera enfadado. No porque no la apoyara. Sino porque me lo había perdido. No había visto las señales. Y eso me hizo cuestionar lo atento que había estado realmente. Luego me entregó algo más. Una pequeña fotografía. Una ecografía. En blanco y negro y borrosa, pero inconfundible. El contorno de algo pequeño y sagrado. Algo que no había pedido permiso para existir, pero que ahora ocupaba un lugar en el futuro de ambos. Su voz se quebró al decirlo. 10 semanas. Pasé los dedos por la funda de plástico que protegía la imagen. Pensé en las mañanas en las que le había preparado el desayuno, las noches en las que había esperado a que volviera a casa, las veces que le había recordado que se abrochara el cinturón de seguridad, como si eso fuera a protegerla. Pero nada de eso me había preparado para esto. Para saber que mi hija ahora llevaba un hijo dentro. Me miró como una mujer de pie en un acantilado, esperando a ver si el viento la empujaba o la llevaba. Quería decírtelo, susurró. Pero tenía miedo de que me vieras diferente. Y eso me destrozó, porque en todo el caos de ese momento, yo seguía viéndola a ella, no solo las partes que habían cambiado, no solo las decisiones que no pude presenciar, sino a la misma niña que una vez lloró por unas rodillas raspadas y me rogó que le cantara para dormir. Seguía siendo ella. Solo que ahora tenía más que llevar. Doblé la ecografía con cuidado y la apreté contra mi pecho. Luego busqué su mano, que aún temblaba, y la estreché con fuerza. No con todas las respuestas. No con aprobación o desaprobación. Sino con amor. Un amor feroz, doloroso y silencioso. El tipo de amor que se mantiene firme incluso cuando el camino por delante se ha desvanecido en la niebla. El nombre que dijo no me sonaba en absoluto, no era alguien de su colegio, ni un chico que hubiera venido a casa o aparecido en nuestras conversaciones. Intenté buscarlo en mi memoria, remontándome a cumpleaños, partidos de fútbol, fotos incómodas en grupo en su teléfono, pero no se me ocurrió nada. Era como si se hubiera casado con un fantasma, y ahora ese fantasma estaba conectado a mi linaje. Ella vio la confusión en mi rostro y rápidamente añadió: no es de aquí, se mudó para ir a la universidad. Nos conocimos en la librería en la que trabajaba después de clase. Se me hizo un nudo en el pecho. La librería.
El mismo trabajo que yo le había animado a aceptar para que aprendiera a ser responsable y se hiciera un currículum. Nunca pensé que estuviera construyendo una nueva vida allí, poco a poco. Me volvió a decir su nombre y añadió algunos detalles. Tiene 21 años, estudia economía, le gusta la poesía, no habla mucho a menos que sea importante. Intentó describirlo con frases apresuradas, como si pudiera llenar el lienzo en blanco lo suficientemente rápido como para que yo no notara los espacios que ya debería haber conocido. La escuché. No porque estuviera preparada para aceptarlo todo, sino porque necesitaba oír su voz. Era lo único familiar en ese momento. Todo lo demás, ese chico, el matrimonio, el bebé, me resultaba ajeno. Sacó el móvil y me enseñó una foto de ellos juntos. Era guapo, de un modo tranquilo, alto, con ojos serios y el brazo alrededor de los hombros de ella. Parecían dos desconocidos jugando a las casitas. Y, sin embargo, la forma en que la miraba en esa foto hizo que algo cambiara dentro de mí. Había ternura, no era fingida, no era una sonrisa burlona, era una dulzura, un cariño que no se podía fingir. Aún así, eso no respondía a la pregunta más importante que gritaba en el silencio entre nosotros. ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Por qué no estaba allí? Ella pareció percibirlo y susurró, no quería que sintieras que le había elegido a él en lugar de a ti. Esa frase me hizo más daño del que ella podía imaginar, porque una parte de mí se sentía así, no porque ella hubiera encontrado el amor, ni porque se hubiera casado, sino porque había cruzado esa línea, la que hace que un niño deje de ver a sus padres como el lugar más seguro para expresar su verdad. Esa línea es invisible y se rompe antes de que te des cuenta. Pero una vez rota, las cosas nunca vuelven a ser igual. Me levanté y fui a la cocina, necesitaba moverme, necesitaba respirar. Me quedé mirando la pila de cajas etiquetadas en la esquina. Nueva vida, decía una de ellas. Pensaba que era sobre mí. Sobre mi comienzo. Pero también era sobre ella. Solo que el suyo ya había comenzado sin mí. Y yo ya no era el protagonista del siguiente capítulo de su historia. Solo alguien escrito en los márgenes. Me quedé mirando esa caja con la etiqueta Nueva Vida durante lo que me parecieron horas. La cinta adhesiva ya se estaba desgastando en las esquinas, como si supiera que el contenido no era lo que yo creía. La había llenado con libros, velas y recuerdos enmarcados que pensé que nos acompañarían en un comienzo tranquilo. Pero la ironía era casi cruel. Porque mientras yo me preparaba para un nuevo comienzo, mi hija ya había dado el paso, sin mí, sin avisar y sin siquiera preguntarme si quería un asiento en primera fila. Me siguió a la cocina, quedándose cerca de la puerta, como si no estuviera segura de si tenía permiso para entrar. Su voz sonó suave, apenas suficiente para atravesar la habitación. «Hay más, mamá». Me giré lentamente, preparándome para otro golpe, otro secreto escondido tras su vacilación. «No solo firmamos los papeles», dijo. «Tuvimos una ceremonia. No fue nada grande. Solo su compañero de piso y un amigo que ofició la ceremonia. Pero nos dimos el sí, quiero. Lo dijimos en voz alta». Apreté la encimera con la mano, más para mantenerme en pie que para apoyarme. Una ceremonia, votos. En algún lugar, mientras yo doblaba sábanas y concertaba citas con agentes inmobiliarios, mi hija se estaba poniendo un vestido blanco, o tal vez solo un traje sencillo, y prometía eterna fidelidad a un chico al que ni siquiera conocía. No solo se había fugado, había cruzado al otro lado, a una identidad completamente nueva, una esposa, una futura madre. Una mujer con su propio hogar, sus propias decisiones y su propio círculo, en el que ya no tenía por qué estar yo. ¿Y tu apellido?, le pregunté, sin poder evitar que la pregunta se me escapara de los labios. Ella se detuvo y apartó la mirada. He tomado el suyo. Eso me dolió más de lo que esperaba. No se trataba solo de un nombre, se trataba de la historia. La había criado con el mío. Le había dado todo lo que tenía, había luchado en todas las batallas para proteger ese nombre. Y ahora lo había dejado atrás como si fuera una chaqueta que ya no le valía. Intenté tragarme el dolor,
No quería hacerla sentir culpable, no quería ser ese tipo de madre. Pero tampoco podía mentir y fingir que no me dolía. Me apoyé en el fregadero y dije lo único que pude sin que se me quebrara la voz. Ya no eres una niña pequeña. Ella asintió con la cabeza, mordiéndose el labio como si estuviera conteniendo las lágrimas. No quería que pasara así, quería decírtelo, pero, me asusté. No quería que me miraras y vieras un error. Me acerqué y le puse una mano en la mejilla. Yo veo a una mujer asustada, una mujer valiente, pero sigues siendo mi hija. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se derrumbó en mis brazos, sollozando. Y yo la abracé, no como la madre que era ayer, sino como la madre que ella necesitaba ahora. Una madre capaz de llorar la sorpresa y seguir mostrándole su amor, aunque la vida que habíamos imaginado estuviera cambiando con cada respiración. Más tarde, esa misma tarde, cuando la casa se había vuelto a quedar en silencio, y las cajas seguían sin tocar, entró en mi habitación con una pequeña bolsa de terciopelo en la mano. Tenía los ojos hinchados y una sonrisa frágil, como si la hubiera cosido solo para mí. «Quiero enseñarte algo», dijo, sentándose a mi lado en el borde de la cama. No dije nada. Solo asentí y esperé. Abrió la bolsa y vertió su contenido en la palma de la mano. Un fino anillo de plata se deslizó en su mano, de los que se venden en pequeñas joyerías, sin ostentación ni pretensiones, pero claramente elegido con mucho significado. No brillaba. No relucía a la luz como los anillos de compromiso de las revistas de bodas. Era sencillo. Tenía algunos arañazos. Estaba ligeramente doblado. Pero se notaba que lo apreciaba mucho. «Es mi anillo de boda», susurró. Me lo dio la noche antes de ir al juzgado. Extendí la mano y toqué suavemente el borde de la alianza. «Es pequeño», dije en voz baja. Ella volvió a sonreír, un poco avergonzada. No me quedaba bien, me aprieta cuando se me hinchan las manos. Tuve que quitármelo la semana pasada, pero lo guardo conmigo, siempre. Se deslizó el anillo en la punta del dedo y lo levantó para que lo viera. Solo le llegaba hasta la mitad. Se lo quitó y lo miró como si llevara el peso de todo lo que había prometido. No podía permitirse nada mejor, añadió. Dijo que ahorraría para comprarme uno mejor algún día. Pero yo le dije que no me importaba. Me impactó lo joven que era todavía. Una niña que intentaba asumir las responsabilidades de una mujer. Una niña que aún encontraba belleza en las pequeñas cosas y significado en lo que el mundo podría descartar. Ese anillo no era solo una alianza, era un símbolo de su intención, de su riesgo, de su salto hacia algo incierto. No pude evitar sentir una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Ella había aceptado tan poco porque creía que era amor, y tal vez lo era, pero yo había visto lo difícil que podía ser el amor cuando estaba envuelto en dificultades y en la inexperiencia. Le quité el anillo de la mano y lo giré entre mis dedos. «Es sencillo», le dije. «Pero sigue siendo una promesa». Ella asintió lentamente, con los ojos empañados de nuevo. Se lo devolví y ella lo guardó en la bolsa como si estuviera hecho de diamantes. Cuando se levantó para salir de la habitación, se detuvo en la puerta. «No espero que aceptes todo de la noche a la mañana», dijo. «Solo quería que supieras lo que llevo dentro. Lo que he elegido». Y con eso, se marchó, dejando atrás el aroma de su champú y el dolor de la distancia creciente. El tipo de dolor que no grita. Simplemente permanece. Silencioso. Pesado. Siempre presente. Como un anillo que no encaja del todo, pero que lo significa todo. Esa noche, me senté solo en el salón con la bolsa del anillo aún fresca en mi mente. No había tocado otra caja desde que ella salió de la habitación. La verdad pesaba más que todo lo que habíamos empaquetado. No dejaba de pensar en sus palabras. «Solo quería que supieras lo que llevo conmigo». Pero lo que resonaba más fuerte que nada era lo que no había dicho. Yo no había estado allí.
No la había acompañado al altar, no le había besado la frente antes de los votos, no la había ayudado a elegir el vestido ni a decidir las flores. No había habido música, ni lágrimas de familiares orgullosos, ni brindis en su honor. Fue una boda sin familia, sin celebración, sin la bendición de una madre. Me lo imaginé. El frío pasillo de un juzgado. La luz fluorescente. Un funcionario aburrido sellando documentos. Su nombre cambiando en el papel mientras su futuro cambiaba de una forma que ninguna firma podría definir por completo. ¿Habría mirado a su alrededor para buscarme? Habría dudado antes de escribir su nuevo nombre, preguntándose si algún día la perdonaría. ¿O habría seguido adelante, convencida de que era la única manera? Hay un tipo particular de dolor al darte cuenta de que tu hijo ha pasado por un momento decisivo sin ti. No porque quisiera hacerte daño, sino porque temía que tu presencia le quitara el valor. Ese dolor no grita. Se instala en lo más profundo, en lugares donde las palabras no pueden llegar. Ella había prometido su vida a otra persona en silencio, y ahora me tocaba a mí procesarlo en soledad. Bajó a la planta baja alrededor de las 9, con una taza de té de menta, el que siempre preparaba cuando necesitaba consuelo. No me pidió sentarse a mi lado. Simplemente lo hizo. Me di cuenta de que había vuelto a sacar el anillo de la bolsa, y lo giraba lentamente entre sus dedos como si fuera una piedra antiestrés. Su voz era suave cuando habló. Ojalá hubieras estado allí. De verdad. La miré y asentí con la cabeza. Yo también ojalá hubiera estado allí, no para impedírtelo, solo para verte, solo para ser testigo. Una lágrima resbaló por su mejilla y se la secó rápidamente. Pensé que si te lo decía, me harías esperar, y no quería esperar. Pensé que el amor sería suficiente. A veces lo es, dije. Pero a veces el amor necesita ayuda, necesita raíces. Me miró de verdad, y volví a ver a la niña que había sido. La que solía preguntarme si los cuentos de hadas eran reales. Quizás esta era su versión de uno. Precipitada, cruda, real, pero, al fin y al cabo, la suya. Esa noche, ninguna de las dos dijo mucho más. Nos sentamos en silencio, una al lado de la otra, dos mujeres navegando por una historia de amor que no habíamos escrito juntas. Se había celebrado una boda. Sin mí. Pero el matrimonio, fuera cual fuera la forma que tomara, seguía desarrollándose. Y tal vez, solo tal vez, yo todavía tenía un lugar en esa historia. A la mañana siguiente, mientras envolvía un juego de platos en papel de periódico viejo, ella entró con el teléfono en la mano y me preguntó si podíamos tomar un descanso. Había suavidad en su tono, como si hubiera decidido que era hora de contarme el resto. Me sequé las manos con una toalla y la seguí hasta el porche. El sol apenas se asomaba entre las nubes y, por un momento, todo quedó en silencio. Se apoyó en la barandilla, con la mirada fija en algo lejano que yo no podía ver. Entonces lo dijo, casi como si se disculpara. No fue solo en el juzgado. Después tuvimos una ceremonia. En una iglesia. Me volví hacia ella lentamente. ¿Qué iglesia? Tragó saliva con dificultad. En realidad no era una iglesia, no del tipo que tú imaginas. Luego sacó su teléfono y me mostró una foto. Un pequeño edificio beige se alzaba detrás de un estacionamiento descolorido, con un letrero inclinado hacia un lado en la entrada. New Way Fellowship, domingos a las 9 y a las 11, estaba pintado con letras descascaradas. Debajo, en letras más pequeñas y garabateadas con un marcador, había otro mensaje: bodas con cita previa. Era un motel reconvertido, viejo y sencillo, con cortinas blancas corridas sobre lo que antes eran las ventanas de las habitaciones. Ella me explicó cómo lo habían encontrado en Internet. Un amigo suyo había utilizado el mismo lugar. Ofrecían ceremonias rápidas y sencillas con un ministro y una Biblia, sin juicios ni preguntas. Ella había llevado una blusa blanca y vaqueros. Él había llevado una camisa abotonada y botas. El pastor rezó por ellos. Se tomaron de la mano. Se dieron el sí, quiero.
Intercambiaron anillos. No hubo música, ni velas, ni invitados. Solo ellos dos, el pastor y un ramo de flores de plástico colocado en una mesa plegable en la parte delantera. Sé que suena triste, susurró, pero no lo fue. Fue tranquilo. Se sintió real. Como si se tratara de nosotros y no de quienes nos miraban. No supe qué decir. Una parte de mí sentía tristeza, no porque le faltara elegancia, sino porque faltaba la familia. Había imaginado algo diferente para ella, una capilla llena de flores, sus amigos de la infancia, risas resonando mientras caminaba por el pasillo, mi brazo entrelazado con el suyo, pero esta era su realidad, y en sus ojos había sido suficiente. ¿Lloró?, le pregunté en voz baja. Ella sonrió por primera vez en todo el día. Sí, justo después de que dije, sí, quiero, solo unas lágrimas, pero las vi. Esa sonrisa me rompió de una forma nueva, porque no era el arrepentimiento lo que habitaba en su recuerdo de aquel día, era amor. Puede que no se pareciera a las bodas que había soñado para ella, pero había significado algo, quizás lo era todo. Y mientras estábamos allí, en el silencio dorado de la mañana, supe que lo único que podía hacer ahora era elegir. Podía aferrarme a lo que no había sucedido, o podía dar un paso adelante y honrar lo que sí había sucedido. Cuando llegamos a la nueva casa, las cajas parecían más pesadas de lo normal. No por su peso, sino por lo que ahora contenían: secretos, silencio, un futuro incierto que ninguno de nosotros había esperado. El camión de mudanzas se alejó cuando giré la llave en la puerta principal. El clic resonó como un lento latido en mi pecho. Había imaginado este momento durante años. Había soñado con entrar en esta casa con alegría burbujeando en mi garganta, con bailar descalza por los suelos de mármol con mi hija, con celebrar todo lo que habíamos superado. Pero eso no fue lo que pasó. Ella me siguió en silencio, con el teléfono en una mano y el bolso en la otra. Se notaba que seguía andando con pies de plomo, sin saber dónde estaba ahora la línea entre madre y esposa, entre niña y adulta. El aire interior era fresco, aún se percibía el olor a pintura fresca. Miré a mi alrededor y vi la cocina que había elegido, la lámpara de araña que me había costado semanas decidir, las ventanas que enmarcaban el jardín que pensaba llenar de hortensias, y entonces vi el suelo, limpio, pulido, frío, y me derrumbé. No hubo ninguna señal. Ni una sola palabra que lo desencadenara. Solo una liberación. Un colapso silencioso. Me derrumbé de rodillas en el suelo y las lágrimas brotaron sin permiso. Años de fortaleza se desmoronaron en un instante. Todas las noches de insomnio, los sacrificios, las oraciones susurradas sobre los cuadernos de presupuestos, las interminables horas en salas de espera, salas de descanso y aulas. Todo salió de mí en oleadas. El sueño que había construido ladrillo a ladrillo se había desmoronado antes de que pudiera vivir en él. Y lloré por lo que había sido, por lo que nunca sería, por lo que ahora ocupaba su lugar. Ella se arrodilló a mi lado, me rodeó los hombros con los brazos y me susurró: «Lo siento, mamá, lo siento mucho». Pero no era culpa suya, lo sabía, le había dicho que no la odiaba, y no la odiaba, pero el dolor no siempre necesita un villano, a veces solo necesita espacio para respirar. Le cogí la mano y lloramos juntas en el suelo de mármol, no como madre e hija en conflicto, sino como dos mujeres que lloraban por la vida que creían que iban a tener. Al final, me sequé la cara y me recosté contra la pared. Solo necesitaba un minuto, dije con una risa suave, de esas que solo se dan después de llorar. No era así como me lo imaginaba. Lo sé, susurró ella. Pero cuando la luz de las altas ventanas iluminó nuestros rostros, me di cuenta de algo más. El suelo podía estar frío, pero me había sostenido. Y tal vez esa era la nueva verdad que tenía que aceptar. Los sueños no siempre se cumplen tal y como los imaginamos. Pero eso no significa que no puedan convertirse en nuestro hogar. Incluso si el primer recuerdo que creamos en ellos está lleno de lágrimas. 3 días después de mudarnos, el timbre sonó justo antes del mediodía.
Todavía estaba tratando de encontrar el armario adecuado para las tazas y acostumbrarme al extraño zumbido del frigorífico cuando lo oí. Ese breve timbre resonó en el vestíbulo y me dejó paralizada. Mi hija estaba arriba, descansando, tal y como le habían dicho desde que empezaron las náuseas. Me sequé las manos con un paño de cocina y abrí la puerta, esperando que fuera un vecino o un repartidor. Pero en lugar de eso, 3 rostros desconocidos se encontraban en el porche de mi nueva casa, con expresiones cautelosas y posturas rígidas. Una de ellas, una mujer de mediana edad con el pelo rizado y un bolso rosa apretado contra el pecho, dio un paso adelante. «Usted debe de ser su madre», dijo con una sonrisa forzada. «Soy Dolores, la madre de Elías». Parpadeé. El nombre sonó más fuerte al pronunciarlo en voz alta. Elías. Ese era el chico. El marido. El marido de mi hija. Hasta ahora, su presencia había sido una historia, una fotografía, un anillo. Y, de repente, su madre estaba allí. Con ella venía un hombre mayor, callado e impenetrable, y una mujer más joven que parecía estar estudiándome tanto a mí como a la casa que había detrás de mí. Abrí más la puerta y los invité a pasar, con voz tranquila pero con el corazón acelerado. Entraron lentamente, con la mirada fija en los altos techos y los suelos pulidos. Dolores hizo un comentario sobre el espacio, algo así como, muy limpio, como si no supiera qué más decir. Los acompañé al salón y les ofrecí té que aún no había desempaquetado. Al cabo de unos instantes, mi hija apareció en lo alto de las escaleras, palideciendo en cuanto los vio. «No sabía que venían», susurró cuando llegó a mi lado. Me miró con pánico en los ojos, del tipo que dice que tampoco les había contado todo. La reunión no fue hostil. Pero tampoco fue cálida. Dolores hizo preguntas cortadas por la cortesía, pero con un tono crítico. Quería saber dónde iban a vivir, cómo iban a mantener al bebé, si tenía intención de quedarme con ellos o si iban a buscar un lugar propio. El padre de Elías apenas hablaba, solo asentía de vez en cuando, y la mujer más joven, supongo que la hermana de Elías, estaba sentada mirando su teléfono y suspirando de vez en cuando. Observé cómo mi hija se encogía bajo su mirada, respondiendo a sus preguntas con palabras cortas y cuidadosas. Y algo se encendió dentro de mí. No era ira. Era protección. Porque, aunque yo todavía tenía mis propias preguntas, aunque todavía luchaba con lo que me habían ocultado, ella seguía siendo mi hija. Y por muy casada o embarazada que estuviera, no permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña en su propia casa. Cuando se marcharon, no hubo abrazos. Solo despedidas tensas y vagas promesas de mantenerse en contacto. Y cuando se cerró la puerta detrás de ellos, mi hija se volvió hacia mí con los ojos llorosos. «No pensé que me sentiría así», dijo. Y lo único que pude hacer fue volver a abrazarla. Porque a veces las personas de las que esperas consuelo solo llegan para recordarte que no toda la familia es un hogar. Esa noche, preparé la cena. No era nada extravagante. Solo pollo al horno, arroz con un toque de limón y judías verdes al vapor, como le gustan a mi hija. Había imaginado este momento tantas veces antes de la mudanza. Mi primera comida de verdad en la nueva casa. La cocina de mis sueños iluminada con una luz cálida, las risas resonando en las habitaciones, el olor de la comida casera impregnando las paredes como una bendición. Pero en lugar de eso, puse la mesa para 3 y me senté sola. Mi hija estaba arriba, tumbada de nuevo. La visita de la familia de Elías la había agotado. Apenas tocó el té que le llevé más tarde. Dijo que le dolía la cabeza y que necesitaba estar tranquila. No la presioné. Sabía cómo se sentía. Cómo se te queda en el pecho como una piedra. Elías no había venido. Me dijo que estaba trabajando hasta tarde, intentando conseguir más turnos. Quería ahorrar para comprar una casa para ellos. No sabía si sentirme aliviada o rechazada. Me senté en silencio, mirando los tenedores sin usar y los platos que esperaban unas manos que nunca llegaron.
La cocina era todo lo que siempre había deseado. Encimeras de granito, un fregadero profundo de estilo rústico, armarios con cierre suave, una cocina de gas que se encendía al instante con solo pulsar un interruptor. Me había llevado años llegar hasta aquí, años de sacrificio y esperanza reunida con esfuerzo. Pero ahora que estaba aquí, nunca me había sentido tan sola. Picoteé la comida, no porque no tuviera hambre, sino porque el sabor no me llegaba. Era difícil tragar la alegría cuando el corazón estaba cansado. Observé cómo las sombras se alargaban por el suelo del comedor, mientras la luz del atardecer se desvanecía en un azul tranquilo. Se suponía que era una celebración, en cambio, parecía una sala de espera. Después de lavar los platos, me quedé junto a la ventana y miré al patio trasero. El jardín seguía desnudo, solo un trozo de tierra esperando raíces. Y me llamó la atención cómo ese jardín reflejaba todo. Una promesa de crecimiento. Pero aún no había flores. Pensé en plantar flores. Hortensias. Lavanda. Algo que me recordara la belleza que aún podía llegar. Arriba, oí el crujir de las tablas del suelo y el débil sonido de sus movimientos en su habitación. Me reconfortó un poco. Estaba aquí, estaba a salvo, y aunque las cosas no eran como yo había imaginado, eran reales. Eso tenía que contar para algo. Apagué la luz de la cocina y dejé que la habitación se sumiera en la oscuridad. Mis pasos resonaban suavemente en el pasillo mientras subía las escaleras. La casa era preciosa. Y estaba vacía. Pero en algún lugar de ese silencio, seguía creyendo que podía convertirse en lo que yo esperaba. Quizá llevaría tiempo. Y quizá no sería tal y como lo había planeado. Pero el sueño no había desaparecido. Solo estaba aprendiendo a vivir en una nueva piel. Una cena. Un momento. Un respiro tras otro. La noche después de nuestra tranquila cena, me quedé dormida con el sonido del viento rozando suavemente los cristales de las ventanas. La casa parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, ese tipo de silencio que te hace preguntarte si falta algo antes incluso de saber qué es. Recuerdo darme la vuelta en la cama, subirme la manta hasta los hombros y susurrar una pequeña oración en la oscuridad. Una oración por la paz. Una oración por la fuerza. Una oración por nosotros. Pero cuando me desperté, alrededor de las 3 de la madrugada, sentí que algo no iba bien. Al principio pensé que era una pesadilla o quizás solo el ritmo desconocido de la casa acomodándose, pero cuando fui a por un vaso de agua y miré hacia el pasillo, vi que su puerta estaba abierta de par en par, la luz apagada, la habitación vacía. Entré lentamente, con el corazón acelerado. Su cama estaba hecha, la almohada intacta. No había zapatos en el suelo. Ni su bolso. Ni la chaqueta en el gancho donde siempre la dejaba. Su cargador de teléfono había desaparecido. La bolsa de los anillos también. Bajé las escaleras, revisé la cocina, el patio trasero, incluso el porche delantero. Nada. El aire nocturno estaba quieto, el vecindario en silencio. Grité su nombre una vez, 2, y luego otra vez con pánico creciente. No hubo respuesta. Me quedé descalzo en medio de aquella cocina perfecta, con el suelo de mármol más frío que nunca bajo mis pies, y me di cuenta de que no sabía dónde estaba mi hija. Probé con su teléfono, directo al buzón de voz. Probé con Elías. No respondió. Lo intenté una y otra vez, y cada llamada solo aumentaba el silencio a mi alrededor. Era casi de madrugada cuando oí que la puerta principal se abría con un chirrido. Bajé corriendo las escaleras, preparándome para lo que pudiera encontrar. Entró lentamente, con la cabeza gacha y los ojos enrojecidos. Llevaba la chaqueta bien ajustada y le temblaban las manos. ¿Dónde estabas?, le pregunté, tratando de mantener la calma aunque mi voz se quebró un poco. Necesitaba aire, susurró. No podía dormir. ¿Toda la noche? Insistí, pero con suavidad. Entonces me miró, con los ojos cargados de algo más que cansancio. Fui a verlo,
dijo. No quería despertarte. Habíamos discutido antes y yo solo necesitaba verlo. Quería enfadarme, quería decirle que desaparecer en mitad de la noche sin decir nada era una irresponsabilidad, pero en lugar de eso, la abracé con fuerza. Ella soltó un sollozo en mi hombro y yo la abracé como cuando tenía 5 años y se despertaba con pesadillas. Porque en ese momento no se trataba de control ni de disciplina. Se trataba de miedo. De amor. De darse cuenta de que, incluso en una casa preciosa llena de muebles perfectos, a veces lo que más quieres puede escaparse por la puerta sin previo aviso, y tu única opción es esperar en la oscuridad hasta que encuentre el camino de vuelta a casa. La mañana siguiente fue inusualmente tranquila. No bajó a desayunar y yo no la llamé. Pensé que necesitaba espacio y, después de una noche así, yo también lo necesitaba. Me moví lentamente por la casa, doblando toallas que aún olían a cartón de las cajas, reorganizando los cajones de los cubiertos, cualquier cosa que me distrajera del nudo que se me hacía en el estómago. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando que bajara o al menos me enviara un mensaje diciendo que estaba bien. Pero las horas pasaban y seguía sin haber noticias. No fue hasta poco después del mediodía cuando oí el zumbido, una vibración, luego otra. Mi teléfono se iluminó sobre la encimera y lo vi, su nombre. El mensaje solo tenía unas pocas palabras, pero me dejó helado. Mamá, no te enfades, tenía que irme. Lo desbloqueé al instante, con las manos ya temblorosas. El resto del mensaje se desplegó como un lento desenlace. Se va a mudar con su hermano a 2 pueblos de aquí. Dice que tenemos que aclarar las cosas por nuestra cuenta, lejos de todo el ruido. Me voy con él unos días. Estaré bien. Te enviaré un mensaje cuando pueda. Te quiero. Sin previo aviso, sin despedirse en persona, solo un mensaje y el eco hueco de lo que debería haber sido su voz. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que había cenado sola la noche anterior, e intenté recuperar el aliento. Leí el mensaje una y otra vez, esperando que tal vez lo hubiera malinterpretado, que ella quisiera decir otra cosa. Pero en el fondo, sabía que no era así. Se había ido otra vez. No con ira. Ni por rebeldía. Sino por confusión. Por nostalgia. Por la misma búsqueda dolorosa de paz que me había llevado a esta casa en primer lugar. Solo que la suya la estaba alejando. La llamé. No respondió. Le envié otro mensaje, preguntándole a dónde iba, cuánto tiempo estaría fuera, si había comido. No respondió. Pasaron las horas. La luz del sol en la casa pasó de dorada a gris, proyectando largas sombras a través del pasillo. Deambulé de habitación en habitación, tocando las paredes que una vez imaginé que serían testigos de cumpleaños, vacaciones y alegrías cotidianas. Ahora solo resonaban con la ausencia. Esa noche, me senté en la habitación de los niños. Aún no era una habitación infantil, pero había elegido en silencio la habitación de invitados más pequeña para ella, imaginándola pintada de un azul suave y con una mecedora. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y me quedé mirando el espacio vacío. El sueño que había construido se hizo añicos de repente. Mi hija se había ido. El bebé que llevaba dentro estaba en algún lugar al que no podía llegar, y yo me quedé en una casa llena de todo menos de lo único que quería, su presencia. El mensaje lo cambió todo, no por el lugar al que había ido, sino porque me demostró lo lejos que se había alejado. No volvió esa noche. Ni la siguiente. La casa parecía más grande que nunca, cada habitación resonaba con preguntas. Mantuve el teléfono cargado, con el volumen alto, y lo revisaba cada pocos minutos, aunque no oía nada. No podía dormir, no realmente. Algunas noches me sentaba junto a la ventana, mirando la entrada como si fuera a llenarse de faros en cualquier momento. Pero las horas pasaban y el silencio se prolongaba. La tercera noche, justo antes de medianoche, mi teléfono finalmente se iluminó de nuevo. Un mensaje. 5 palabras. Mamá, no debería haberlo hecho.
Se me encogió el corazón. No esperé. La llamé inmediatamente. Esta vez, respondió. Su voz era frágil, como empapada de arrepentimiento y exprimida lentamente. Lo siento, susurró antes de que pudiera decir nada. No debería haber ido, ni siquiera sé por qué lo hice, no fue lo que pensaba que sería. Le pregunté dónde estaba, me dijo que se estaba quedando con una amiga de la prima de Elías, una mujer a la que apenas conocía. Estaban en un apartamento pequeño, con demasiada gente y muy poco espacio. Elías había salido la noche anterior y no había vuelto hasta la mañana siguiente. Parecía cansada, no solo por su voz, sino por su espíritu. Dice que me quiere, dijo en voz baja. Pero también dice que necesita tiempo, que está abrumado, que todo ha pasado demasiado rápido. No la interrumpí, la dejé hablar porque sabía que no solo me estaba contando una historia, me estaba dejando ver su verdad. Poco a poco, me dijo que discutían mucho, por dinero, por el bebé, por el futuro para el que ninguno de los dos estaba preparado. Me dijo que él lo estaba intentando, pero que ahora parecía más distante, como si estuviera observando su vida en lugar de vivirla. Pensé que correr hacia él arreglaría algo, dijo con la voz entrecortada. Pero solo me hizo sentir más sola. Apreté el teléfono con más fuerza, deseando poder sacarla de allí. Vuelve a casa, le dije en voz baja. Sin preguntas, sin juicios, solo vuelve a casa. Hubo una pausa, lo suficiente como para sentir que la esperanza pendía de un hilo. Entonces dijo: tengo miedo. No tienes por qué, le dije. No conmigo. No estás tan perdida, nada de lo que hayas hecho podría hacerme dejar de ser tu madre. Fue entonces cuando se echó a llorar. Un llanto que brotaba del agotamiento, la confusión y un desesperado anhelo de seguridad. La escuché mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por mi rostro. Volveré por la mañana, susurró. Cuando terminó la llamada, me quedé despierta el resto de la noche. No limpié. No hice las maletas. Me senté junto a la puerta y esperé. No porque necesitara arreglarlo todo, sino porque cuando alguien por fin quiere volver a casa, la puerta debería estar abierta. La mañana siguiente llegó lentamente, envuelta en nubes grises y en ese silencio que resuena en los oídos. Había preparado café antes de que saliera el sol y caminaba por el pasillo con una taza en la mano de la que nunca bebí. Cada coche que pasaba me hacía mirar por la ventana. Cada paso en la acera del barrio me hacía sentir un nudo en la garganta. Entonces, justo antes de las 9, la vi. De pie en la acera, con la misma sudadera con capucha con la que se había ido, el bolso colgado al hombro y la mano entre las de otra persona. Era él, Elías. Abrí la puerta antes de que ella llamara. Parecía más mayor que una semana atrás. Cansada de una forma que yo entendía demasiado bien. Él estaba detrás de ella, sin tocarla, pero cerca. Lo suficientemente cerca como para contarlo. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente. Marrones, firmes, indescifrables. Asintió ligeramente con la cabeza y yo le devolví el gesto. No fue un momento de afecto ni de perdón. Fue un reconocimiento. Dos desconocidos vinculados a la misma persona, ambos tratando de comprender cómo habían llegado a esa encrucijada. Ella entró primero y dejó caer su bolso con cuidado en el pasillo. Sus ojos recorrieron la casa como si quisiera asegurarse de que todo seguía siendo real. Luego se volvió hacia él y le dijo en voz baja: Tra. Él dudó medio segundo y luego cruzó el umbral. De cerca, Elías estaba más delgado de lo que esperaba. La ropa le quedaba holgada y jugueteaba con las manos a los lados. No era grosero, pero tampoco se mostraba seguro de sí mismo. Simplemente estaba allí. Un chico que había tomado una decisión demasiado importante para su edad y que ahora la asumía con miedo y orgullo. Nos sentamos en el salón, con mi hija entre nosotros. Ella inició la conversación y explicó dónde había estado, qué había pasado, cómo habían discutido y cómo habían intentado arreglar las cosas.
Elías no dijo mucho al principio, solo escuchaba, con la mirada fija en ella y en mí, esperando algo que no sabía nombrar. Pero cuando ella lo miró y le dijo, «Cuéntale», sus hombros se hundieron, se aclaró la garganta y habló por primera vez. «Amo a tu hija», dijo. Pero no estaba preparado, creía que sí, creía que el matrimonio lo arreglaría todo, pero me asusté, y sigo asustado. No respondí de inmediato. Quería elegir bien mis palabras. Porque en ese momento vi algo que no esperaba. No era arrogancia. No era rebeldía. Solo un chico que intentaba convertirse en hombre demasiado rápido. «No puedes quererla a medias», le dije finalmente. «O das un paso adelante y te quedas, o te apartas. Ella no es algo con lo que se pueda jugar. Es una persona completa. Con toda una vida creciendo dentro de ella». Asintió lentamente. «Lo sé, y quiero ser mejor, por ella, por el bebé». No le dije que le creía, pero tampoco le dije que no le creía. A veces, el comienzo de la confianza es simplemente estar ahí, y él lo había hecho, al menos por hoy. Después de que Elías se marchara esa tarde, la casa se sumió en un extraño silencio. No era tranquilo, sino pausado. Como si estuviera esperando a que algo más se desvelara. Mi hija se sentó conmigo en la cocina, con los dedos envueltos alrededor de una taza que no había tocado. Notaba que quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Había una pesadez en el aire entre nosotras. De esas que crecen cuando se callan las palabras durante demasiado tiempo. No la presioné. Me senté con ella y dejé que el silencio hiciera lo que mejor sabe hacer, sacar la verdad poco a poco. Entonces exhaló, larga y temblorosamente, y dijo, «Hay cosas que no te he contado, y cosas que no le he contado a él». La miré, con el corazón firme pero cauteloso. No sabía lo que iba a decir, solo que probablemente dolería. Continuó, con voz tranquila, como si temiera que las paredes la juzgaran. «Cuando nos casamos, no estaba segura de estar preparada. Creía que lo estaba, le dije que lo estaba, pero creo que una parte de mí no quería volver a casa y admitir que había cometido un error, no con él, sino con la forma en que había manejado todo». Bajó la mirada hacia el anillo que llevaba en el dedo. Descubrí que estaba embarazada al día siguiente de la boda. Aún no se lo había dicho. Tenía miedo de que pensara que me había casado con él por eso, así que lo mantuve en secreto, durante casi 2 semanas. Eso me impactó mucho, no porque le hubiera ocultado algo, sino porque había cargado con esa verdad ella sola, a una edad tan temprana, sin otra brújula que el miedo. Se secó una lágrima de la mejilla y añadió, «Cuando finalmente se lo conté, se quedó callado, durante mucho tiempo, luego dijo que necesitaba dar un paseo, se fue toda la noche». Le pregunté si fue entonces cuando empezaron las grietas. Ella asintió. Es como si después de eso todo se precipitara. Él intentaba estar ahí, pero parecía que lo hacía a regañadientes. Y yo seguía fingiendo que todo iba bien, porque no quería perderlo. Luego me contó la parte que me hizo oprimir el pecho. Él todavía no sabe que tuve una cita. Fui a una clínica, solo para hacer preguntas. No iba a hacer nada. Pero tenía que saber cuáles eran mis opciones. Nunca le dije que fui. Le tomé la mano, no para regañarla, sino para recordarle que ya no estaba sola. «Y nunca me lo dijiste», le dije con suavidad. Ella negó con la cabeza. «No quería que me vieras de otra manera. Te veo como alguien que tiene miedo y está intentándolo. Eso no es debilidad, es humano». Volvió a llorar, y esta vez no intentó contenerse. «Si sigues aquí, gracias». Esta parte fue la más difícil de contar. Nos sentamos allí, en aquella preciosa cocina, con la verdad finalmente sobre la mesa entre nosotras. Y aunque dolió, también aclaró las cosas. Porque los secretos pierden su poder en el momento en que se dicen en voz alta. A la mañana siguiente, mientras mi hija se duchaba, entré en su habitación para guardar una pila de toallas limpias dobladas. No tenía intención de fisgonear. Solo quería hacer algo pequeño, algo maternal, algo que me hiciera sentir útil de nuevo. La puerta se abrió con un chirrido y entré. El aroma de lavanda aún flotaba en el aire, procedente de una vela que ella había encendido la noche anterior. Sus zapatos estaban cuidadosamente alineados contra la pared y su teléfono se cargaba en la mesita de noche. Abrí la puerta del armario para colgar su bata y fue entonces cuando lo vi.
Un sobre, metido entre dos sudaderas dobladas en el estante superior. No tenía ninguna etiqueta, pero algo en él me hizo detenerme. Quizás era la forma en que estaba medio escondido, como si lo hubieran guardado en un momento de pánico o indecisión. Mi mano se detuvo sobre él durante un segundo antes de cogerlo. Pesaba más que una carta y los bordes estaban ligeramente gastados. No lo abrí. Al menos, no al principio. Me quedé allí de pie, sosteniéndola, preguntándome si este era uno de esos momentos en los que una madre decide no saber. Pero después de todo, después de las noches en las que había desaparecido, después de las verdades derramadas entre lágrimas y susurros, no podía permitirme más silencio entre nosotras. Así que la abrí. Dentro había una hoja de papel doblada y unos cuantos recibos arrugados. Pero lo que me llamó la atención fue un formulario de una clínica. La misma que había mencionado el día anterior. Confirmaba la fecha y la hora de una cita, los resultados de las pruebas y la información sobre las opciones de asesoramiento. Debajo había una nota escrita a mano. No era para mí. Ni para Elías. Era para ella misma. Aún puedes volver atrás, aún puedes elegir, pero si te lo quedas, tienes que estar preparada, tienes que madurar ahora. Me dolió el pecho al leer esas palabras. Podía ver claramente su letra, la presión de los trazos, cómo algunas letras eran más oscuras que otras, como si las hubiera escrito con los dedos apretados. Había estado al borde de algo que nadie más podía soportar por ella. Ni yo. Ni Elías. Solo ella. Y había elegido el camino más difícil. En silencio. Sola. Volví a meter la nota en el sobre y lo guardé en el cajón de su mesita de noche. Ese día no saqué el tema. No le pregunté por qué lo guardaba. No hacía falta. Ahora lo entendía. Era su recordatorio. Su forma de recordar el peso de aquella decisión y el valor que le había costado llevarla a cabo. Más tarde, cuando bajó, la miré de otra manera. No porque viera debilidad, sino porque veía una fuerza que nadie más podría llegar a comprender del todo. Había tomado una decisión. Y seguía tomándola cada día. Con cada respiración. Con cada duda. Y lo único que podía hacer ahora era estar a su lado, no para arreglarlo, sino para honrar la lucha que nunca pidió, pero que decidió afrontar de todos modos. Una semana después de que volviera a casa, tuvimos nuestra primera cita juntas. Por fin había aceptado que la acompañara a la clínica para su siguiente revisión. Estaba nerviosa, jugueteando con las mangas de su jersey en la sala de espera mientras yo rellenaba los formularios e intentaba no mirar a las otras chicas que nos rodeaban. Algunas parecían emocionadas. Otras, aterrorizadas. La mayoría parecían no saber qué sentir. Mi hija se sentó en silencio a mi lado, con la mirada fija en los carteles de la pared, sin verlos realmente. Me acerqué y le cogí la mano, y ella no la retiró. Cuando la llamaron, nos levantamos juntas y entramos lentamente en una pequeña sala de exploración con paredes de colores pastel y un ligero olor a desinfectante. La enfermera era amable, hablaba con voz suave y se movía con delicadeza. Hizo las preguntas habituales, tomó notas y luego acercó la máquina. La habitación se oscureció cuando se encendió el monitor. Mi hija se recostó, con los labios apretados y los ojos muy abiertos por la expectación. Me apretó la mano con más fuerza cuando le aplicaron el gel en el vientre. Entonces, la sonda se movió y la pantalla parpadeó con estática antes de mostrar una imagen granulada. Ahí estaba. El bebé. Pequeño, pero inconfundible. Un latido acelerado, un cuerpo encogido, las extremidades aún en formación. Mi hija jadeó suavemente y se llevó la otra mano a la boca. Observé cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo diferente, no dominado por el pánico, sino por el asombro. Ya no estaba mirando a lo desconocido, estaba mirando a su futuro. La enfermera sonrió y señaló los detalles. Ahí está la cabeza, los bracitos, y el latido es fuerte.
Pulsó unos botones y el sonido llenó la habitación. Un golpe rápido y constante. Resonaba en mis oídos como música. Y, sin embargo, mientras escuchaba, algo más se agitó en mi interior. No todo se veía en esa pantalla. No las largas noches en las que mi hija se había dormido llorando. No el miedo que había tragado antes de contárselo a nadie. No la nota escondida en su cajón ni el dolor en el pecho cada vez que se cuestionaba su decisión. La ecografía mostraba vida. Pero no mostraba el precio de llevarla dentro. Después de la cita, nos sentamos en el aparcamiento con la foto impresa sobre su regazo. Ella la miró en silencio, pasando el pulgar por la curva de la diminuta figura. No pensé que sentiría tanto, dijo finalmente. No sabía que se sentiría como amor. La miré, no a la adolescente, ni a la niña que se había escapado de casa, sino a la mujer que estaba empezando a comprender lo que significaba cuidar, proteger y elegir el amor incluso cuando es difícil. No dije mucho. Solo asentí con la cabeza y arranqué el coche. Porque algunos momentos hablan por sí solos. Y a veces lo que más importa no es lo que muestra la ecografía, sino lo que despierta. 2 noches después de la ecografía, me despertó el estridente sonido de mi teléfono. Eran las 3 de la madrugada. Esa hora en la que todo parece frágil y el mundo fuera de tu ventana deja de fingir que es seguro. Mi corazón se aceleró incluso antes de mirar la pantalla. El número no estaba guardado, pero era local. Respondí con voz temblorosa, preparándome ya para lo peor. ¿Es la madre de Elena Davis?, preguntó la enfermera al otro lado del teléfono. Sí, respondí rápidamente, incorporándome y dejando caer las mantas al suelo. Está aquí con nosotros en urgencias. Está estable, pero queríamos informarle de que ha ingresado con dolor abdominal y mareos. Le estamos haciendo pruebas, pero nos ha pedido que la llamemos. Apenas registré las palabras mientras me ponía la ropa y cogía las llaves. Ni siquiera me detuve a peinarme ni a cambiarme las zapatillas. El trayecto hasta el hospital fue una sucesión borrosa de semáforos en rojo y manos temblorosas agarradas al volante. Se me pasaron por la cabeza todas las peores hipótesis. ¿Estaba perdiendo al bebé? ¿Se había caído? ¿Le había pasado algo a Elías? Recé en voz alta durante todo el trayecto, con la voz entrecortada, suplicándole a Dios que la protegiera. Cuando llegué, me llevaron a una zona separada por cortinas en la sala de urgencias. Estaba tumbada en la cama, pálida y pequeña bajo las duras luces fluorescentes, con un gotero en el brazo. Sus ojos se iluminaron cuando me vio y extendió la mano sin decir nada. Corrí a su lado y le cogí la mano. No sabía qué estaba pasando, susurró. Estaba tumbada en la cama y, de repente, sentí una presión y no podía respirar bien. Entré en pánico. Asentí con la cabeza y le aparté el pelo de la frente. Hiciste lo correcto al venir aquí. Un médico entró unos momentos después y nos explicó que el dolor probablemente se debía al estiramiento del ligamento redondo. Era algo común, incómodo, pero no peligroso. El mareo, dijo, era por deshidratación, nada grave, pero lo suficiente como para preocuparse. Necesitaba descansar, líquidos, vigilancia. Exhalé por primera vez en lo que me parecieron horas. La mantuvieron en observación durante la noche. Me quedé en la silla junto a su cama, observándola dormir, acurrucada a un lado como una niña. Pero ella ya no era una niña. No con un bebé creciendo dentro de ella. No después de todo lo que había pasado. Hacia las 5 de la mañana, cuando el cielo empezaba a cambiar de negro a azul, abrió los ojos y susurró: «Gracias por venir». Le apreté la mano. «Siempre vendré. No importa la hora». Y lo decía en serio, porque el amor no duerme, no se detiene cuando es inconveniente, se salta los semáforos en rojo, se sienta junto a las camas de hospital. Contesta el teléfono a las 3 de la madrugada, aterrorizado, pero sin vacilar. Y en aquella tranquila habitación de hospital, me di cuenta de que este viaje me rompería por dentro, pero también nos uniría de una forma que nada más podría hacerlo.
Después de que la dieran el alta, la llevé a casa envuelta en mantas, con la cabeza apoyada ligeramente contra la ventanilla del coche mientras conducíamos en silencio. El sol comenzaba a salir, pintando suaves rayos naranjas en el cielo. Cuando entramos en el camino de entrada, la casa ya no parecía un símbolo. No parecía un sueño, ni una meta, ni una recompensa. Parecía un refugio. Un lugar tranquilo donde podíamos respirar, donde ella podía curarse, donde todo lo que había fuera de esas paredes no importaba por un rato. La ayudé a entrar lentamente, guiándola por las escaleras como solía hacer cuando tenía la gripe en la escuela primaria. No se resistió, estaba tan cansada que el sueño solo no podía curarla. La acosté en la cama y me senté al borde, acariciándole el pelo mientras se quedaba dormida. Esta vez no lloré, no entré en pánico, me quedé a su lado hasta que su respiración se hizo más profunda y el peso de las últimas 24 horas finalmente se instaló en mis huesos. Abajo, el silencio se sentía diferente. No vacío. Sagrado. Como si la casa nos hubiera visto en nuestro momento más vulnerable y se hubiera envuelto alrededor de nosotros, guardando cada miedo y cada esperanza con delicadeza en sus rincones. Los suelos de mármol que antes me hacían sentir como una extraña ahora reflejaban una versión de mí misma que reconocía, más suave, vigilante, preparada. La cocina, el salón, incluso el pasillo que conducía a su dormitorio, ahora formaban parte de nuestra historia. No eran solo lugares para admirar, sino lugares para sobrevivir, lugares para reconstruir. Pasé el resto de la mañana preparando sopa caliente, doblando mantas y rellenando su vaso de agua. Apenas me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. Por primera vez en semanas, no sentía la presión de tener que explicar nada, ni la necesidad de revivir lo que había salido mal. Solo había cariño, un cariño silencioso y constante. Le preparé su té favorito y lo dejé junto a su cama. No la desperté, solo quería que, cuando abriera los ojos, supiera que algo familiar y cariñoso la estaba esperando. Más tarde, esa misma noche, bajó lentamente, envuelta en un chal y moviéndose con cautela. Me miró y había algo nuevo en sus ojos. No era culpa. No era vergüenza. Solo una tranquila gratitud que no necesitaba palabras. Se sentó en el sofá, se acurrucó y apoyó la cabeza en mi hombro. Esta casa parece diferente, dijo en voz baja. Debería, respondí. Ya no solo vivimos en ella, la estamos llenando. Con verdad. Con segundas oportunidades. Con pequeños gestos de sanación. Esa noche, mientras ella dormía profundamente en su cama, y yo finalmente me permitía cerrar los ojos sin miedo, comprendí en qué se había convertido la casa. No era un premio. No era una muestra de éxito. Era un refugio. Del tipo que no se construye con dinero ni materiales, sino con presencia, con amor y con la gracia de poder empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. Había estado tranquilo durante unos días. Pacífica, casi. Mi hija descansaba más, comía mejor, me dejaba ayudarla en cosas que antes se resistía a hacer. Seguía sin hablar mucho de Elías, pero le contestaba cuando la llamaba y le respondía con mensajes corteses y cuidadosos. Notaba que había algo entre ellos, una distancia que ella no sabía cómo cerrar, y que quizá ya no quería cerrar. No insistí. Sabía que algunas cosas tenían que suceder a su debido tiempo. Entonces, una tarde, llegué a casa de la tienda y encontré la puerta principal entreabierta. La empujé lentamente y la llamé. Ella respondió desde arriba, tranquila, acurrucada en la cama con un libro. Todo parecía en orden hasta que entré en la sala y vi una hoja de papel doblada sobre la mesa de centro. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera. Era la letra de Elías. Afiliada, inclinada, insegura. La miré fijamente durante un largo rato antes de sentarme y abrirla. Siora Davis, siento haber venido mientras no estaba. Quería despedirme sin causarle más dolor. Sé que he cometido errores. He intentado ser todo lo que su hija necesita, pero me he dado cuenta de que querer ser suficiente no me hace suficiente.
Pensaba que el amor era suficiente, pero el amor sin responsabilidad es solo un sentimiento. Y ella se merece más que eso. No la estoy abandonando, solo sé que, en este momento, no soy el hombre que creía que podía ser. Necesito madurar, necesito descubrir quién soy y qué tipo de padre quiero ser antes de meterla en mi vida. Prometo que estaré en contacto, la apoyaré en todo lo que pueda, pero no puedo vivir bajo el mismo techo y fingir que estoy listo cuando no lo estoy. Por favor, dile que lo siento, no solo por irme, sino por hacerla dudar de su fuerza. Elías. Leí la carta 2 veces. Luego, una tercera vez. No sentí el nudo en el pecho que esperaba. No me sorprendió. La verdad ya llevaba días en el aire, flotando como el polvo a la luz del sol. Esto solo le dio forma. Le dio permiso para aterrizar. Cuando subí las escaleras, me miró con los ojos muy abiertos y cautelosos. ¿Era él?, preguntó en voz baja. Asentí y le entregué la nota. No lloró. No inmediatamente. Solo la sostuvo como si fuera algo sagrado. Algo pesado y, al mismo tiempo, extrañamente liberador. Esa noche, se sentó en el borde de la cama durante mucho tiempo, con la carta doblada entre las manos. No intenté arreglarlo. No lo maldije. Solo me quedé cerca. Y cuando finalmente susurró, creo que sabía que se iría, solo le dije, y yo creo que tú eres lo suficientemente fuerte como para quedarte. Porque a veces el amor no aguanta. A veces se rompe en silencio y no deja amargura, sino la oportunidad de reconstruir sobre un terreno que ya no tiembla. Los días después de la marcha de Elías transcurrieron lentamente, como el aire denso de una lluvia que nunca llega a caer. Mi hija apenas salía de su habitación, pero no se escondía. Estaba de duelo, asimilando, aprendiendo a respirar de nuevo sin esperar el siguiente movimiento de otra persona. Le llevaba la comida, me sentaba a su lado cuando no hablaba, doblaba su ropa sin decir nada. Le daba espacio. No para que se alejara, sino para que volviera cuando estuviera lista. Y poco a poco, lo hizo. Pero fuera de nuestra pequeña burbuja de curación, algo más había comenzado a desmoronarse. Llamó la compañía hipotecaria. Había un retraso en la transferencia final de los fondos de la venta de mi antigua casa. Un error legal. Una firma que faltaba. El tipo de problema que debería haber sido un simple contratiempo, pero que ahora se cernía como una nube tormentosa. La verdad era que me había esforzado demasiado para que pudiéramos comprar esa casa. Había corrido un riesgo que creía poder asumir. Pero las cuentas ya no cuadraban y se me acababa el tiempo para fingir que sí. Me reuní con la agente ese viernes. Sus ojos mostraban compasión, pero también firmeza. Podía pedir un préstamo a corto plazo con un interés que me aplastaría, o vender. En silencio. Rápidamente. Antes de que el banco tomara la decisión por mí. Llegué a casa y me quedé de pie en la cocina, donde las paredes que antes me daban consuelo ahora me parecían un lujo que ya no podía permitirme. Mi hija entró mientras yo estaba de pie frente al fregadero. Vio el sobre en mi mano y me preguntó, ¿va todo bien? Dudé. Luego le dije la verdad. Le hablé del pago atrasado, del agujero financiero, del peso de intentar mantener todo a flote. Ella escuchó en silencio, con el rostro impasible y los ojos llenos de algo más que sorpresa. Era tristeza y culpa. «Has hecho todo esto por mí», dijo. «No», respondí en voz baja. «Lo hice por nosotros. Pero ahora tengo que preguntarme si esta casa vale la pena perderte en el proceso». Se acercó y me tomó la mano. «No me perderás. Podemos dejar la casa». Era una frase tan simple. Pero abrió algo dentro de mí. Porque en todos los planes que había hecho, en todos los sueños que había perseguido, había convertido la casa en el destino. Pero nunca debió ser así. Ella era el destino. Su seguridad. Su alegría. Su paz. Las paredes que nos rodeaban importaban menos que el amor que había dentro de ellas. Tomamos la decisión juntos esa noche. Llamé a la gente.
Empecé con el papeleo. No me sentí como un fracasado. Me sentí liberado. Como si estuviéramos eligiéndonos el uno al otro por encima del orgullo. Por encima de la imagen. Por encima de la idea de una vida perfecta. Porque a veces, no te mudas de verdad hasta que estás dispuesto a dejar ir. Y eso es lo que hicimos. No por derrota, sino por fuerza. Una casa es solo un lugar. Pero mi hija. Ella es mi hogar. Siempre. Teníamos 30 días para desalojar. El agente trabajó rápidamente y el papeleo avanzó más rápido de lo que esperaba. La casa ni siquiera había terminado de impregnarse de nuestro olor cuando volvió a ponerse a la venta. Extraños recorrían las habitaciones con pasos silenciosos y sonrisas educadas, ajenos a las tormentas que habían pasado por allí. Mi hija se mantuvo tranquila durante casi todo el proceso, doblando ropa de bebé en una maleta, eligiendo qué quedarse y qué dejar. Pero la casa, incluso en su breve estancia, había albergado algo sagrado. No le guardábamos rencor, simplemente entendíamos que no estaba destinada a ser para siempre. La noche antes de la mudanza oficial, se desató una tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas y el viento se arremolinaba en las esquinas de la casa como si se despidiera. Estábamos recogiendo las últimas cosas de la cocina cuando ella se detuvo, con ambas manos apoyadas en la encimera. Su respiración cambió. Se volvió más aguda, más corta. No entró en pánico. Me miró con los ojos muy abiertos y susurró: «Algo está pasando». Al principio, pensé que eran falsas contracciones. El bebé no nacería hasta dentro de 3 semanas, pero su cuerpo decía otra cosa. Se agarró al borde de la encimera y las rodillas le temblaban ligeramente. Rompió aguas sobre las baldosas antes de que pudiera coger una toalla. No había tiempo. La tormenta había derribado un árbol en la carretera principal. Los servicios de emergencia nos dijeron que tardarían en llegar. Respiré hondo e hice lo único que sabía hacer. Me arrodillé en el suelo frío y pulido y le cogí la mano mientras gritaba. Todo sucedió más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Las horas pasaron como minutos y la cocina se convirtió en un lugar sagrado. Un lugar donde algo sagrado se abrió paso en el mundo a través del dolor, el miedo y la determinación. Mi hija era más fuerte de lo que jamás la había visto. No solo valiente, sino ancestral. Como si todas las madres que la habían precedido estuvieran a su lado, respirando con ella, empujando con ella. Y entonces lo oí, un llanto, agudo, puro, nuevo. Envolví al bebé en un paño limpio, con las manos temblorosas, y lo puse sobre el pecho de su madre. Ella lloraba, no por el cansancio, sino por la maravilla, por la verdad de que algo tan frágil pudiera sentirse tan poderoso en sus brazos. Nos sentamos allí juntos, los tres, rodeados de cajas y platos sin lavar, toallas empapadas y relámpagos fuera. Pero nada más importaba. El suelo que antes considerábamos un lujo se había convertido en el lugar del nacimiento. Y era perfecto. La ambulancia llegó pocos minutos después. Pero para entonces, el momento más importante ya había pasado. Mi nieto no había nacido en un hospital, ni en una sala de maternidad, sino en el corazón de la casa que estábamos a punto de abandonar. Y en ese momento, lo comprendí. Algunos lugares no están hechos para conservarlos, están hechos para dar. La casa no nos dejó marchar enseguida. Después del parto, la agente nos concedió más tiempo. Ella lo llamó gracia. Yo lo llamé sincronía divina. La tormenta lo había cambiado todo. Nuestros cuerpos, nuestros planes, nuestra forma de ver el mundo. Mi hija necesitaba tiempo para recuperarse y el bebé, aunque estaba sano, había nacido prematuramente y necesitaba tranquilidad. Así que nos quedamos, rodeados de cajas que ya no teníamos prisa por cerrar con cinta adhesiva. La casa, que antes me había parecido temporal, ahora resonaba con el eco de un llanto que la había convertido en un lugar sagrado. Pasé la mañana siguiente recorriendo las habitaciones, acunando a mi nieto en mis brazos. Era tan pequeño que su respiración apenas se percibía como un susurro contra mi piel. Mi hija descansaba arriba, con el cuerpo débil, pero con un ánimo más ligero que en meses.
Había cruzado a una nueva versión de sí misma, y ahora dormía como alguien que ha luchado en una guerra y ha ganado. Mientras bajaba las escaleras hacia el sótano, con el bebé acurrucado contra mí, recordé la pequeña bodega escondida en la esquina trasera. Había sido una de las cosas que me había convencido de comprar la casa, fresca, escondida, elegante, pero nunca la había llenado. La vida se había vuelto demasiado ruidosa. Entré, encendí la suave bombilla del techo y miré a mi alrededor. Las estanterías de piedra estaban vacías. La habitación estaba en silencio, envuelta en un silencio tan suave que parecía paz. Me quedé allí de pie durante un largo rato, meciéndome suavemente con el bebé en brazos. Y entonces, sin pensarlo, tomé una decisión. Abrí la guardería en la bodega. No hizo falta mucho, solo una pequeña cómoda de arriba, una cuna que aún no habíamos desempaquetado y una mecedora que había encontrado años atrás en una tienda de segunda mano. Las estanterías que antes albergaban botellas de vino se convirtieron en espacio para pañales y mantas de bebé. Traje un pequeño altavoz y puse canciones de cuna que apenas resonaban en la piedra. La luz era cálida. El aire estaba en calma. Se convirtió en un útero dentro de la casa. Un santuario escondido. Cuando mi hija bajó más tarde y vio lo que había hecho, al principio no dijo nada. Se quedó en la puerta, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. Luego entró, cogió a su hijo y se sentó en la mecedora sin decir una palabra. Sus ojos se encontraron con los míos con una ternura que no necesitaba palabras. Esta no era la habitación infantil que había imaginado, susurró. Pero es la que necesitaba. Y lo entendí perfectamente. La vida nunca nos da lo que esperamos. Nos da aquello en lo que nos convertimos, aquello a lo que nos elevamos para alcanzar, aquello que nos atrevemos a santificar con nuestras manos. Aquella pequeña habitación bajo tierra, que en su día estuvo destinada a la celebración y al vino, se convirtió en el lugar donde envolvimos con nuestros corazones a un niño que había llegado antes de tiempo, sin haber sido planeado, pero no sin amor, y, de alguna manera, encajaba, perfectamente, igual que él. Nos quedamos en la casa un poco más de lo que habíamos planeado. Cada vez que pensaba que estábamos listos para decir adiós, algo me retenía. Quizás era la forma en que mi nieto se acomodaba tan fácilmente en la guardería tallada en piedra y silencio. Quizás era el suave sonido de las canciones de cuna de mi hija resonando por las escaleras. O quizás era yo, aprendiendo a dejar ir lo que pensaba que sería la vida y aceptando lo que se había convertido. El sueño que tenía era sencillo. Una casa bonita, una vida estable, habitaciones llenas de alegría, comidas compartidas en una mesa larga. Pensaba que alcanzar ese sueño significaba que había hecho algo bien, que me había ganado la paz. Pero allí, en medio de todo, rodeada por los llantos de un recién nacido y la fuerza tranquila de mi hija, me di cuenta de que el sueño había cambiado. No porque hubiera fracasado, sino porque yo había crecido. Ya no necesitaba mármol pulido ni techos altos para sentirme digna. Lo que necesitaba era lo que estaba sucediendo a mi alrededor. El sonido de la risa de mi hija, que volvía, vacilante al principio, pero luego plena. La suavidad de su rostro cuando sostenía a su hija contra su pecho. Los silenciosos gracias, que me susurraba cuando le daba un biberón caliente o doblaba la ropa sin que me lo pidiera. Ya no estábamos compitiendo por la perfección. Estábamos viviendo algo más profundo. Algo real. La casa, con toda su belleza, me había enseñado más de lo que esperaba. Me enseñó a recibir, a renunciar al control, a ser madre de otra manera, no solo con instrucciones, sino con mi presencia. Me obligó a admitir que la fuerza a veces significa dar un paso atrás y dejar que otra persona tome la iniciativa, incluso si tropieza. Me recordó que la curación a menudo ocurre en lugares inesperados, y, sobre todo, me reveló que todavía estaba en proceso de formación, incluso ahora, incluso después de todo. Mi hija se acercó a mí una tarde, con el bebé dormido en sus brazos, y me dijo: «Mamá, creo que estoy lista para irme». Creo que lo estamos. Y así, sin más, supe que había llegado el momento. Hicimos las maletas con menos tristeza de la que imaginaba. No porque no estuviéramos diciendo adiós a algo especial, sino porque no nos íbamos con las manos vacías.
Nos llevábamos todo lo que importaba. Las lecciones, la ternura, la fuerza que habíamos construido momento a momento, tras cada momento de dolor. Recorrí cada habitación lentamente antes de irnos, susurrando palabras de agradecimiento a las paredes, al suelo que me había acunado cuando lloraba, al sótano que se había convertido en un santuario. El sueño con el que me mudé allí se había desvanecido. Pero algo mejor había ocupado su lugar. No necesitábamos quedarnos en esa casa para conservar lo que nos había dado. Porque llevábamos la transformación en nuestros huesos. Y dondequiera que fuéramos, nos seguiría. Ya no éramos quienes solíamos ser. Y me di cuenta de que ese era el verdadero sueño desde el principio. El camión de mudanzas se alejó por última vez poco después del mediodía. Mi hija estaba a mi lado en la entrada, con una mano en el cochecito y la otra apoyada en la cadera, con los ojos fijos en la casa como si intentara memorizarla. La miré y no vi solo a la niña que había criado, sino a la mujer que se había reinventado entre aquellas paredes. Ahora parecía firme. No estaba completamente curada, pero sí arraigada. El bebé se movió suavemente bajo la manta, con sus pequeños puños cerrados cerca de la barbilla, durmiendo durante la última despedida. No hablamos durante mucho tiempo. La casa se alzaba silenciosa e inmóvil detrás de nosotros, con la luz del porche parpadeando a la luz del día, como si nos estuviera despidiendo. Pensé que volvería a sentir el dolor, el mismo que me había aplastado contra el suelo de mármol el día después de mudarnos. Pero no fue así. Me sentía plena. No de tristeza, ni de pérdida, sino de algo pacífico. Algo ganado. Hubiera sido fácil calificar todo este capítulo como un error. Decir que me precipité, que gasté demasiado, que fui demasiado lejos. Sería tentador mirar los planes inconclusos, la corta estancia, la venta que se produjo demasiado pronto, y decir que no valió la pena. Pero eso sería mentir, porque esa casa nunca fue un error. Era un recipiente. Era el lugar donde todo se desmoronó para que pudiéramos empezar de nuevo. Donde los secretos de mi hija salieron a la luz, donde el amor demostró tanto sus límites como su verdad, donde un bebé vino al mundo rodeado de cajas, miedo y una esperanza feroz y temblorosa. Fue donde yo también cambié. Donde dejé de necesitar que todo fuera perfecto. Donde aprendí a ser madre sin controlar, a escuchar sin rescatar, a estar presente incluso cuando no podía arreglar lo que se estaba rompiendo. Llegué pensando que había alcanzado la meta, pero la casa me mostró que todavía estaba corriendo, y que la meta nunca había importado. Caminamos lentamente hacia el coche, cada paso era una especie de liberación. Mi hija miró atrás por última vez y sonrió. Algún día se lo contaré, dijo. Le contaré que nació en esa cocina. Yo también sonreí. Dile que era un lugar sagrado. Y lo era. Mientras salía del camino de entrada y veía desaparecer la casa por el retrovisor, susurré un «gracias», en silencio, no solo a la casa, sino a Dios, que sabía exactamente lo que necesitábamos, aunque no fuera para siempre. Nunca me arrepentiré de esa casa. Ni por un segundo, porque fue testigo de nuestras rupturas, de nuestro devenir y de nuestro comienzo. Algunos lugares no están destinados a ser eternos, están destinados a cambiarte. Y eso es exactamente lo que hizo. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que la casa nunca tuvo que ver con las encimeras de granito, ni con las amplias ventanas, ni siquiera con el sueño que creía estar persiguiendo. Tenía que ver con la transformación. Fue el lugar donde se descubrió la verdad, se puso a prueba el amor y nació la vida, literal y emocionalmente. En cuestión de semanas, fue testigo de más cosas que la mayoría de los hogares en años. Guardó nuestros secretos, nuestro silencio, nuestros gritos y nuestra curación. Y por eso, siempre estaré agradecida. No nos quedamos para siempre, pero no nos fuimos con las manos vacías. Nos marchamos más fuertes, más tiernos y más honestos que cuando llegamos. La casa no nos falló, simplemente cumplió su propósito. A todos los que vean esto, recuerden, no todas las bendiciones están destinadas a durar para siempre.
Algunas solo están destinadas a llevarte de un lugar a otro. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti, quizá alguien más necesite escucharla. Haz clic a la izquierda para ver otro viaje de la vida real y suscríbete para no perderte las próximas historias.